Centrémonos por algunos momentos en hablar de una de las consecuencias humanitarias que tiene la crisis en Gaza. Hambre y hambruna son cosas terribles ambas, pero diferentes en su gravedad. La inseguridad alimentaria tiene 5 fases: mínima, acentuada, crisis, emergencia y hambruna. Toda la población de Gaza está al menos en la fase 3, o sea, una fase de crisis. O aún más claro, 2,2 millones de personas a lo menos pasan hambre. Nunca, desde que existe esta medición, había habido un porcentaje de población tan alto en ese nivel de crisis en un conflicto. Pero la situación es aún peor. La mitad de los gazatíes están en fase 4, o sea, de emergencia, y al menos 1 de cada 4 hogares, si es que puede llamarse hogares donde están viviendo, pasan hambruna. Hambruna que es cuando corres el riesgo cierto de morir de hambre o subsistes en una desnutrición tal que va a dejar graves secuelas. Israel ha cortado o a lo menos ha impedido la llegada de ayuda humanitaria o la ha hecho muy difícil, según denuncia la propia ONU y otros organismos internacionales. Así, la tragedia avanza a una velocidad nunca vista. Pero en Gaza, la desesperanza siempre puede ser más. Y ahora, frente a un posible alto al fuego, aceptado por el grupo terrorista Hamas, se alza la amenaza de invadir Rafah, el último refugio donde se hacinan 1,5 millones de personas en 65 kilómetros cuadrados, porque así lo obligó Israel desde el inicio del conflicto. El legítimo derecho de Israel a defenderse de un ataque terrorista y rescatar a los rehenes tenía límites traspasados desde el inicio por Netanyahu. Hoy son 35.000 los muertos. Pero, ¿qué está hoy en juego? ¿Por qué las protestas traspasaron los límites de los territorios palestinos y del propio Israel? Estamos en Conexión Global Prime. ¿Cuál es la situación hoy del conflicto? Lo revisamos en la nota de Laura Soto. Of course, we don't know what's going to happen, how long I'm going to be here, until when the borders will be closed. But having said that, we just try to be as positive as we can, and we try to treat as many patients as we can. El médico malasio Ashok Kanan estaba en una breve misión humanitaria en Rafah cuando las fuerzas israelíes tomaron control del cruce fronterizo del mismo nombre, cortando no solo una ruta de ingreso de ayuda que es vital, sino también impidiendo la salida de personas autorizadas hacia Egipto. Ahora el doctor perteneciente a la organización Mercy Malaysia no sabe cuándo podrá dejar el asediado enclave palestino, levantando la preocupación de su familia. Sigo sintiéndome muy seguro, sin problemas, pero dicho esto, creo que hay muchas víctimas en la zona fronteriza de Rafah, así que estamos intentando ayudar todo lo que podamos mientras esperamos nuestra salida de este lugar. También cuenta que en el hospital donde atiende han llegado más pacientes provenientes de otros centros médicos que han cerrado. Es el caso del Hospital Al-Nayar, el más grande de la ciudad, que tuvo que ser desalojado abruptamente al encontrarse en la zona de evacuación ordenada por Israel. La Organización Mundial de la Salud advierte que a los hospitales del sur de Gaza les quedan solo 3 días de combustible en medio del bloqueo del cruce de Rafah. Lo más importante que necesitamos ahora es combustible. El diésel impulsa todo lo que hacemos en Gaza, nos permite entregar ayuda, asegurarnos de que se produce y distribuye agua para que los hospitales sigan funcionando. El gobierno israelí anunció este miércoles la reapertura del cruce Kerem Shalom, aunque desde el lado palestino afirman que no ha ingresado ningún camión al enclave. Este paso también había sido cerrado tras un ataque de Hamas el domingo. En la última hora, más o menos, lanzaron más cohetes contra Israel hacia el cruce de Kerem Shalom, que abrimos hoy. O Hamas se rinde incondicionalmente o entramos con fuerza militar. Un vocero militar israelí ha dicho a la agencia EFE que han vuelto a cerrar este cruce debido a estos ataques. Mientras tanto, Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno de Netanyahu para que reabra el esencial paso de Rafah. Israel se ha apoderado de ese paso fronterizo y ahora lo controla. Así que es responsabilidad de Israel abrir ese paso y asegurarse de que funcione eficazmente en este momento.
es responsabilidad del gobierno de Israel, por lo que les hemos dejado claro que tienen que abrir el paso lo antes posible. La preocupación por una invasión a Rafah ha llevado a Estados Unidos a suspender el envío de unas 3.500 bombas a Israel. Israel no debería lanzar un ataque importante en Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles que se encuentran en ese espacio de batalla. Según hemos evaluado la situación, hemos detenido un envío de municiones de alta carga. No hemos tomado una decisión final sobre cómo proceder en este envío. Varios legisladores demócratas han defendido la decisión de Biden, mientras que por el lado republicano han habido duras críticas. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. El desacuerdo de Washington sobre cómo Netanyahu está gestionando la guerra ahora se materializa en hechos. Bueno, ya vamos a estar hablando de otro de los temas relevantes que ha sido la reacción internacional, las protestas universitarias. Pero antes, vamos a analizar el momento actual de este conflicto junto a un panelista habitual de Conexión Global Prime. Me refiero a Andreas Feldman, profesor de la Universidad de Illinois, Chicago, politólogo además chileno. Andreas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Si tú tuvieras que definir para quienes están viendo a través de las pantallas de CNN Chile, Conexión Global, el momento del conflicto, ¿cómo podríamos resumir en qué momento está la guerra en Gaza y la posibilidad o no de un alto al fuego? Hay posibilidades de que haya un alto al fuego. Está todo el tema de si Israel va a atacar Rafah, que es el último reducto donde está básicamente alguna fuerza beligerante en Gaza, de Hamás, pero está una cantidad muy grande de refugiados que se han ido hacia esa parte del sur de Gaza. Hay una iniciativa para un alto al fuego. Hay una enorme presión norteamericana para que esto se genere a través de los intermediarios y hay posibilidades, pero está bastante poco claro si eso se va a concretar. Y hay una situación humanitaria tremendamente grave en Gaza. Eso es lo que sabemos. Esto ha ido en escalada y la situación es particularmente preocupante. Quiero ir después a las fuerzas, entre comillas, en juego, en disputa, que llevan a que se pueda llegar a un alto al fuego o no, y quiénes son los actores principales, y también las distintas fuerzas que están en contra y a favor, y que están presionando también a un Netanyahu que ve su futuro político también en juego aquí, ¿no? Pero antes quiero retroceder un paso y hablar un poco de Rafah, porque es una de las 3 principales ciudades que existen en la Franja de Gaza. Son apenas 65 kilómetros cuadrados en los cuales están hacinados 1,5 millones de palestinos, la mitad, por lo menos la mitad de ellos niños, que se les dijo cuando comenzó la guerra en Gaza, se les dijo vayan al sur, porque esto está en el sur de la Franja de Gaza, porque iban a tener refugio, este es el último refugio. Y se les dice vayan a zonas seguras, el punto es a dónde, no pueden salir de la Franja de Gaza, no pueden ir a Israel, solo unos pocos pueden ir a Egipto. ¿Qué tan crítica es la situación que se está viviendo y que se puede llegar a vivir si es que finalmente Netanyahu decide ir con todo? Bueno, es lo que tú dices, digamos, ¿no? La Franja de Gaza es un lugar donde no se puede salir, Egipto lo cierra, Israel lo cierra, y los civiles no tienen posibilidad de salir de eso, ¿no? Evidentemente. Hay un tema, digamos, de la dificultad de cualquier tipo de intervención urbana en un espacio urbano. Pasó en Fallujah, en Irak, pasó en Siria, y es básicamente que muchos de los combatientes se esconden en la población civil y que el actor que ataca no es capaz de discriminar entre combatientes y civiles, ¿no? Es una situación realmente imposible para los civiles y es lo que hemos, digamos, visto en un conflicto tras otro. La imposibilidad de defender a los civiles de estas situaciones, ¿no? Y es lo que han estado diciendo las organizaciones humanitarias, de las dificultades propias de llevar una operación de esta magnitud en un contexto como el de Gaza. Ahora, no se ha dejado nunca más de bombardear esta zona de Rafah cuando hablamos de sectores seguros, entre comillas, donde no ha habido intervención por tierra.
Y se les dice que vayan a zonas seguras dentro de la Franja de Gaza y se habla de una específicamente que es Al-Mawasi, pero es una franjita costera de 12 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, entonces parece bien difícil que alguien se pueda guarecer o resguardar en ese sector. Claro, por eso, digamos, la comunidad internacional está tratando de generar un alto al fuego, pero las posturas entre las dos partes siguen siendo muy recalcitrantes, siguen siendo muy, muy rígidas, ¿no? Tanto en términos de la liberación de los secuestrados como la operación de Israel de tratar de desactivar o destruir a Hamás. Entonces las posiciones han sido muy, muy, muy rígidas. Yo creo que en parte por condiciones también domésticas, ¿no? En el caso de Israel y por condiciones, digamos, de la propia resistencia palestina, ¿no? Entonces las posiciones están tremendamente rígidas, ¿no? Ahora ha habido un cambio muy importante en la postura de Estados Unidos, que no se dice mucho, pero hay bastante presión hacia el gobierno de Netanyahu de tratar de no llevar a cabo el asalto militar a Rafah, y la presión puede que surta algo de efecto, la verdad, pero es todavía muy preliminar y es como los niveles de polarización que estamos viendo. Finalmente creo que los autores también se fijan un poco más en las consideraciones de carácter doméstico que de otra naturaleza. Sí, y también quiero hacer el punto que tampoco parece importarle mucho Hamás, no le ha importado nunca, es un grupo terrorista, no le ha importado nunca refugiarse y usar como escudos humanos tampoco a los civiles palestinos, sigue teniendo más de 100 rehenes. Dicho esto y destacando el derecho de Israel a defenderse un ataque terrorista, claro, también hemos hablado que todo ejercicio del derecho a la defensa tiene límites que han sido completamente traspasados en Gaza, pero por eso quisiera ir a otro punto. Si entra en Rafah o ataca finalmente Rafah, ¿esto le beneficia o le perjudica políticamente a Netanyahu? Y me gustaría que entraras un poco a explicarnos ¿qué se está jugando Netanyahu también en cuanto a su supervivencia política? Porque muchos dicen sin conflicto, ni Hamás tiene sentido, ni Netanyahu tiene sentido. Mira, la verdad no podría especular sobre eso, no tengo claro, todo es tan fluido todo, que no tengo claro. Uno de los grandes problemas es que en el fondo, independientemente de lo que pase, digamos, con el desenlace de la guerra, que digo, es horrible decirlo, no hay un plan para la reconstrucción de Gaza. Claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si entran en Rafah y en el fondo consiguen su objetivo militar, ¿qué pasa después? Y eso había, digamos, en Israel ha habido críticas, digamos, de la oposición y incluso de gente bastante moderada, de generales, de todo, diciendo, bueno, mire, sí, pero ¿cuál es el plan a posterioridad, ¿no? Porque Gaza no va a dejar de seguir existiendo, la población palestina no se va a ir toda de Gaza, entonces, ¿cuál es el plan a posterioridad, ¿no? Entonces, ese es como el gran problema, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro político de Netanyahu? En algún minuto él va a tener que enfrentar al electorado israelí. Eso está claro, no sabemos cuándo va a ser, y probablemente cuando eso pase va a ser su fin político, ¿no? Él ha sido tremendamente hábil y tremendamente astuto, pero las condiciones, yo creo que en Israel sí están son bastante negativas para él, porque se lo señala como el primer ministro que estuvo básicamente a cargo durante el ataque de Hamás de octubre 7, que fue un ataque desastroso para Israel, tanto desde el punto de vista humano, humanitario, como desde el punto de vista militar y político, ¿no? Y en definitiva, él es el responsable de eso. Fíjate que en el caso de la premier Golda Meir, ella tuvo que renunciar. Sí, claro. Como resultado, y Golda Meir tenía, digamos, unos niveles de popularidad muy grandes, pero ella era la responsable, en definitiva, del ataque que se hizo contra Israel y que generó, digamos, una condición militar muy, muy compleja, y ella renunció, porque sabía que en el fondo ella era la responsable. Y Netanyahu no estaba a la altura de eso, ¿no? Claramente no estaba a la altura de los grandes próceres de la política israelí, como Golda Meir, que entendió que ella era la responsable de la condición militar, aun cuando, digamos, la responsabilidad cabía probablemente en sus generales, no en ella. Pero políticamente la responsable era ella. Entonces, eso no podría remontarle Netanyahu. Y desde ese punto de vista, claro, algunos especulan que
la prolongación del conflicto le conviene porque él prolonga un poco su agonía. Pero como te digo, en algún minuto él va a tener que enfrentar al electorado israelí y yo pienso que eso no lo va a sobrevivir políticamente. Ahora, te voy a preguntar en un ratito más respecto de los actores de la región y más allá de lo que pueden o no hacer, de lo que han hecho o no han hecho. Pero antes quisiera ir a Estados Unidos. Tú estás allá y has sido testigo de también cómo este conflicto en la Franja de Gaza y el conflicto palestino-israelí es permanentemente un tema. Obviamente que no necesariamente el tema de mayor discusión, pero quisiera que les explicaras a quienes nos ven cómo va influyendo. Hay un sector, además del electorado específicamente joven, que es afín al Partido Demócrata y que tiene fuertes críticas contra Joe Biden por otros temas también, digamos, pero además por esto. ¿Cómo influye este aspecto de la política exterior norteamericana en la carrera presidencial, Andreas? Enormemente, porque la sociedad está partida, muy polarizada, y para sectores, digamos, sectores progresistas del Partido Demócrata, la posición de Estados Unidos de apoyo irresoluto y restricto a Israel es cuestionada. Han pedido, digamos, una serie de demandas, digamos, a la administración de que trate de evitar, la situación humanitaria en Gaza y de que restrinja, digamos, las partidas militares a Israel. Hay que ver esto desde el punto de vista, digamos, de la política exterior estadounidense en el largo plazo. Israel es uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo. Por tanto, no es esperable que esa política vaya a cambiar. Pero lo que sí es esperable, al menos esperan mucha esta gente, es que esto no signifique un cheque en blanco, ¿no? Y eso es lo que esperan básicamente del presidente Biden. Y yo diría que el presidente Biden, es mi sensación, ha tratado de influir, digamos, en generar un alto al fuego, ha tratado de incidir en el tema humanitario, pero no ha tenido gran éxito en esto. Algunos alegan que en el fondo no lo ha hecho con suficiente fuerza, pero hay algunos elementos bien importantes. Ha habido sanciones en contra de algunas unidades del ejército israelí, cosa que no había pasado nunca. Hay una presión política fuerte hacia la administración del primer ministro Netanyahu. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos anunció que no va a entregar una partida de bombas. 3.500 bombas, sí. Correcto. Entonces, si uno lee entre líneas, evidentemente que la postura de ellos se ha endurecido. Eso puede obedecer a consideraciones de carácter doméstico, porque hay una parte del electorado que Biden necesita para ganar la elección, que está furiosa con él por su postura, y en algunos estados claves como Michigan, por ejemplo, que tiene una población, digamos, de origen árabe bastante alta, y donde, digamos, la elección está muy pareja entre él y Donald Trump. Entonces, claro, hay personas que especulan que esto podría costarle la elección a Biden. Yo pienso que eso es un poco exagerado porque lo que le puede costar la elección a Biden son muchas otras cosas también, ¿no? Pero evidentemente esto no lo ayuda y hay un montón de gente joven que está muy decepcionada de la administración de Biden, no solamente en el tema vinculado al Medio Oriente, sino también, por ejemplo, en el tema migratorio, donde hay una fuerte crítica que muchas de las políticas del presidente Biden han seguido un poco la línea del presidente anterior, Trump. Entonces hay una serie de críticas de mucha gente que se siente un poco como decepcionada de la administración de Biden por seguir políticas que en el fondo no van lo suficiente en términos de reforma, ¿no? Entonces esa es la presión que él está en el fondo enfrentando, y yo creo que hay parte de las dos cosas. Yo creo que hay un cálculo por parte de Biden electoral, viendo un poco su constituency, qué es lo que puede pasar en las elecciones, pero también en la situación, digamos, en la cual Estados Unidos está fuertemente preocupado de que la situación en Medio Oriente no escale, ¿no? Tuvo que utilizar recursos realmente muy importantes para tratar de evitar que hubiera una conflagración entre Irán e Israel directa. Un ejercicio ahí tremendamente difícil, porque la situación desde el punto de vista geoestratégico para Estados Unidos es muy delicada, considerando lo que está pasando en Ucrania, ¿no?
y su rivalidad con China. Entonces, lo último que Estados Unidos necesita básicamente es, digamos, un recrudecimiento de la situación en Medio Oriente, cosa que ya sucedió tras el ataque de Hamas, pero hay la posibilidad de que esto escale en una confrontación directa entre Irán e Israel, que es lo último que necesita el presidente Biden y lo último que necesita Estados Unidos. Sí, te me adelantaste con la pregunta final, pero hay una parte que todavía queda pendiente, Andreas, y es como, a ver, tú estás dando cuenta evidentemente de Irán, Israel, y ahí ya nos queda cubierto uno de los focos más que se podrían abrir, ¿no? La pregunta es, ¿qué más o qué actores más tú invitas a que la gente se fije en lo que pueden hacer e influir, o para avivar este conflicto, o para desestabilizarlo, o para ayudar a calmarlo? Porque vemos a una Unión Europea donde Josep Borrell, por ejemplo, dice, mucha gente tiene la sensación de que las vidas en Ucrania valen más que las vidas en Palestina, por ejemplo, y no debiéramos dar esa impresión, dice, como Unión Europea, en el sentido de qué van a hacer ellos. Están también Jordania, está Arabia Saudita, que estaba a punto de firmar un acuerdo con Israel, que según algunos es lo que motiva el ataque a Hamas. Turquía, no sé, ¿quiénes son? Está el tema de China, que tú mencionas también, un rival de Estados Unidos. ¿Qué elementos más tenemos que mirar en este mapa? ¿Quiénes son los que realmente, aparte de Estados Unidos, Irán e Israel, tienen algo que decir aquí? Bueno, las grandes potencias tienen mucho que decir, China, Rusia. Evidentemente, Rusia está distraída en Ucrania, de modo que no ha participado mucho, pero recuerda que la guerra civil siria básicamente la determinó Hezbollah y Rusia. Claro. De modo que es un elemento importante. Ahora, fijémonos en lo bueno. Como el mundo está tan mal, fijémonos en lo bueno. A ver. Los estados del Golfo han jugado un rol muy preponderante. Hace mucho tiempo que lo llevan haciendo, y un rol, digamos, de mediador muy importante. Son los que mantienen básicamente un canal abierto de comunicación con Hamas, en particular Qatar, pero también otros han estado involucrados, los Emiratos Árabes Unidos, y han mantenido básicamente el primer intercambio de rehenes fue resultado de la diplomacia catarí. Y es un elemento que ha ayudado a descomprimir, si se puede hablar un poco de descompresión, porque la situación podría ser aún peor de lo que ya es, pero ha ayudado muchísimo en esto, ¿no? Y en el fondo ellos han estado de una forma muy mancomunada con Estados Unidos y otros, y la Unión Europea, tratando en el fondo de descomprimir esto en la medida de lo posible, y es algo muy difícil dada la posición realmente muy rígida de las partes involucradas. Turquía ha jugado un rol importante, es una potencia importante. Su régimen en el fondo sí ha tenido relaciones bastante difíciles con Israel, a diferencia de lo que pasa con los Emiratos, que han tenido una relación como más cercana. Y después está el tema de Arabia Saudita. Muchas personas especulan que en parte el ataque de Hamas estaba, digamos, relacionado con la intención de los, de Hamas de tratar de boicotear el posible acuerdo de paz que podría haberse firmado entre Israel y Arabia Saudita, lo que hubiera sido un cambio casi copernicano en las relaciones en el Medio Oriente. Ante el ataque, evidentemente que la diplomacia saudí no puede verse, digamos, firmando ningún acuerdo con Israel. También están súper preocupados por la situación. Pero recuerda que Arabia Saudita, por ejemplo, está involucrado en la guerra civil en Yemen, apoyando, digamos, a las fuerzas contrarias, a los hutis que están gobernando Yemen, y que, en cierto sentido, hace mucho tiempo Arabia Saudita tiene un pacto un poco tácito con Israel por su conflagración contra Irán. Claro. Entonces, este es un juego de muchas fichas, ¿no? Donde muchos básicamente juegan un rol. Finalmente, diría el rol de Jordania. Jordania estaba históricamente en una especie de sándwich entre Israel, Irak e Irán. Y cuando Irán atacó a Israel directamente en un hecho sin precedentes, porque siempre había habido, digamos, una conflagración a través de proxies, esto fue una escalada evidentemente, Jordania prestó su espacio aéreo para que tanto Estados Unidos como el Reino Unido como Francia pudieran básicamente desplegar interceptores para básicamente destruir los drones que venían desde Irán. Todo eso fue una cosa bastante como coreografiada. Irán dio anuncio del ataque para que hubiera tiempo para poder derribarlos.
fue también, digamos, para tratar de influir sobre los efectos domésticos, pero lo que sí es importante es que Jordania prestó su espacio aéreo para eso, ¿no? Y eso la pone en una situación de riesgo. De modo que Jordania también está bastante preocupada, ha tenido una postura bien firme en contra de lo que ha pasado en Gaza, digamos, tratando de generar, digamos, una fuerte presión hacia Israel para que, digamos, cese su ataque y para que en el fondo sí esté dispuesta a un acuerdo diplomático con Hamas. Andreas Feldman, a todo esto aprovecho de hacer el punto porque a veces nos preguntan a través de las redes sociales que son los proxies, son los que actúan en nombre de, son los que ayudan a un país, a una organización, a eso se les llama proxy, para que actúen en nombre de o cooperen con o ayuden en algo. Andreas Feldman, muchísimas gracias por esta verdadera clase de geopolítica para tratar de entender los elementos en juego en este conflicto en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Un abrazo. Nos vamos a la pausa y al regreso, estas protestas, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa, las vamos a analizar con estudiantes y también con profesores de la Universidad de Columbia. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué tanto apoyo tiene? ¿Qué posibilidades de expandirse? Lo conversamos al regreso en Conexión. Volvemos a Conexión Global Prime para analizar estas protestas que comenzaron en Estados Unidos, que han emigrado a otros países en Europa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Lo revisamos en la nota de Gabriel Palma. Son las manifestaciones que se han propagado en los campus durante las últimas semanas en Estados Unidos. Miles de universitarios han agolpado las calles y los edificios institucionales en distintas ciudades del país. Protestas en favor de la causa palestina exigiendo un cese al fuego inmediato en Gaza. Queremos, número 1, un alto el fuego inmediato en Gaza. Número 2, revelar todas las inversiones financieras en organizaciones sionistas. Y número 3, desinvertir en esas organizaciones. No tenemos intención de dar marcha atrás a menos que nos enfrentemos a un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes, para nuestros manifestantes. Como pueden ver, la comunidad nos apoya. Los estudiantes de otras escuelas han demostrado una valentía y fuerza increíble al continuar sus ocupaciones frente a la represión increíble de las universidades. Pero las exigencias de los estudiantes no son nuevas. En diciembre del año pasado, pequeños grupos comenzaron a protestar en las principales casas de estudios del país. Sin embargo, estas manifestaciones fueron teñidas por las denuncias de antisemitismo al interior de las universidades, provocando la renuncia de las presidentas de Harvard, Claudine Gay, y de Pensilvania, Liz McGill. Hemos visto un preocupante aumento en el antisemitismo alrededor del mundo, en Estados Unidos y en las universidades, incluyendo la nuestra. Durante estos últimos meses también hemos visto un alza en los incidentes relacionados con la islamofobia. Las manifestaciones exigiendo el fin de las hostilidades no hicieron más que extenderse. Este mes, más de 60 universidades en todo el país comenzaron sus propios movimientos, tomándose los campus y acampando en su interior. Lo que está sucediendo en las universidades de Estados Unidos es horrible. Turbas antisemitas se han apoderado de importantes universidades. Es inconcebible. La respuesta de varios rectores de universidades fue vergonzosa. Afortunadamente, las autoridades han respondido de manera diferente, pero hay que hacer más. Pero con las tomas de los edificios llegaron también los enfrentamientos y posteriores desalojos por parte de la policía, dejando un saldo de más de 2.000 detenidos desde el pasado 18 de abril. Manifestaciones que también pusieron en jaque al gobierno y obligaron a Biden a romper su silencio. Destruir propiedades no es una protesta pacífica, va contra la ley. Nada de esto es una protesta pacífica. Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a provocar caos. Del otro lado del Atlántico, los estudiantes de Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros países, se han sumado a las manifestaciones contra la invasión israelí en la franja. Protestas que hacen recordar las movilizaciones por la paz durante la guerra en Vietnam y que demuestran una vez más que el conflicto en Gaza traspasó las fronteras de Medio Oriente hace meses.
Bueno, vamos a comenzar a analizar esta arista que ya es internacional del conflicto en Gaza con lo que ha ocurrido en las universidades que ustedes veían en la nota de Gabriel Palma. Y para eso nos trasladamos nuevamente hasta Estados Unidos. Ahí la tenemos en pantalla Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política y Estudios Internacionales y directora además del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo le podrías explicar a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile cómo se fueron formando estas protestas? ¿Qué fue pasando en Estados Unidos en general y en particular en la Universidad de Columbia? Hay dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Uno es la campaña electoral y el hecho de que los republicanos quieren de algún modo acorralar o empujar a los demócratas a decir que no pueden mantener la ley y el orden y que permiten el antisemitismo. Y entonces, después del ataque terrorista del 7 de octubre, una vez que invade Israel Gaza y empiezan a ver imágenes de los bombardeos, empiezan a ocurrir en los campos movilizaciones pidiendo el alto el fuego. En ese caso, las universidades, en el caso de la Universidad de Columbia, coincide con una nueva presidenta que acababa de llegar y que cambia las reglas de la protesta. Columbia es una universidad muy conocida porque siempre ha sido muy activista, tiene mucha gente que protesta. La universidad fue ocupada en el 68 durante la protesta de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Fue ocupada nuevamente en el 85 para pedir contra el apartheid en Sudáfrica. Fue ocupada de nuevo en el 92 en una demanda para la creación de estudios étnicos. O sea, es una universidad que ya tiene esa trayectoria, lo tiene en su página web, se lo dicen a los chicos cuando vienen a visitar. Entonces, ya de por sí hay una tradición de mucha protesta. Cuando la nueva presidenta cambia las reglas, los estudiantes no siguen las reglas nuevas y no piden permiso para protestar, ella suspende a dos grupos ya a principios de noviembre, Voces Judías por la Paz y Estudiantes por la Justicia en Palestina. Eso hace que ya el ánimo de la universidad empiece a volverse, ya en ese momento, ya con la guerra se estaba volviendo conflictivo. Recordemos que Columbia es la universidad Ivy League con más estudiantes y profesores judíos probablemente, y empiezan a haber incidentes de antisemitismo y de islamofobia en el contexto de la guerra. Hay cada vez más protestas cuando estos dos grupos no los sacan de circulación, o sea, los suspenden. Empieza un movimiento que ya en realidad venía de principios de los 2000, este movimiento de pedir que las universidades no tengan inversiones en Israel, o sea, no inviertan en acciones en Israel, que es un poco copiar lo que había ocurrido en los 80 con Sudáfrica. Y ese movimiento lleva a que todos los estudiantes hagan un boicot y es bastante álgida, sobre todo la relación entre los estudiantes a nivel humano. Pero no había ocurrido nada que mereciera tampoco la tapa de los diarios. Lo que sí ocurrió es que ya en octubre la presidenta había sido invitada a una audiencia del Congreso a hablar sobre el tema del antisemitismo junto con las presidentas de Harvard y Penn, que también eran nuevas, y de MIT, y ella se había ido a Doha porque era la reunión de COP. Entonces, de las otras tres presidentas que sí fueron, dos fueron obligadas a renunciar. Ella le dijeron, bueno, no viniste en octubre, te toca venir en algún momento, ¿cuándo podés venir? Y su audiencia fue definida para el 17 de abril, si no me equivoco, que era un día miércoles. Cuando ella está en la audiencia, se produce el primer campamento. O sea, esa noche los chicos entran a la universidad y ponen unas carpas. Ella en la audiencia lo que le dice, sobre todo a los republicanos que tienen una posición muy militante en ese tema, es que sí es verdad que hay antisemitismo en Columbia, pero que ella ha cambiado las reglas y que va a hacer que las reglas se apliquen. Después hace otras cosas que tampoco caen bien en Columbia. Sí. Ese es el desarrollo. Y ella en el fondo finalmente decide desalojar la universidad. A ti en lo personal,
¿te parece que fue adecuada la decisión de desalojar y la forma en que se produce el desalojo? Porque también hemos escuchado diversas opiniones, desde quienes dicen, quienes hacen el punto en el antisemitismo que se ha producido, no digo por los manifestantes, pero sí por algunos manifestantes, por estudiantes, los incidentes, y otros dicen impedir que otro estudie o impedir que otro se desarrolle en su vida académica, en todas las etapas, de manera tranquila, no es admisible. ¿Qué dices tú? Ella lo manejó muy mal, la verdad. Creo que como era nueva, eso no ayudó. No ignoró al Senado, que es el cuerpo de cogobierno de la universidad, que le dijo que no venga la policía. Ignoró a los decanos de todas las escuelas de Columbia, que también dijeron que no venga la policía. Y ese mismo día decidió desde Washington que viniera la policía al día siguiente sin ni siquiera negociar o hablar con los estudiantes que protestaban. De hecho, las negociaciones comienzan recién al día siguiente, después de que la policía entró y se llevó estos 108 chicos, que fueron suspendidos y no podían entrar a sus dorms, no podían comer, no podían ir a clase. Fue una medida que fue muy resistida por mucha gente en la universidad, y entonces ella lo que hizo la segunda vez que entra la policía fue que ella les dijo a los estudiantes, bueno, tienen que irse de esta segunda campamento que se hizo en solidaridad con el primer campamento, y aparte surgieron campamentos en todo Estados Unidos. Les dijo, ustedes tienen que irse porque para hoy a las 2 de la tarde, si no van a tener sanciones muy graves y serán suspendidos o expulsados, porque tenemos que hacer el acto de graduación en este espacio. Los chicos no se fueron y como gente que protesta, escalaron, que no es tan sorprendente, y ocuparon un edificio, Hamilton Hall, que ya había sido ocupado 3 veces antes en otras protestas y donde había un solo guardia de seguridad. Que nadie entiende cómo no había más guardias de seguridad, porque todos sabíamos que iban a ocupar ese edificio, porque siempre se ocupa ese edificio. Entonces, ella no supo informarse, para peor, cerró la universidad durante todo el día a todos los otros estudiantes y a los profesores, o sea que no había nadie cuando entró la policía, y no permitió, la policía sacó a los periodistas estudiantes que realmente hicieron una cobertura extraordinaria como pudieron de todos los eventos, y nosotros los profesores lo teníamos que escuchar en la radio estudiantil y mirar por televisión en CNN. Ella en ningún momento nos avisó que iba a venir esta fuerza antiterrorista, que iba a entrar a la universidad. Incluso metieron preso a un profesor que estaba sacando fotos afuera en la calle. O sea, no hubo ningún tipo de consulta. ¿Victoria? Y no solo eso, sino que no se informó a la prensa tampoco. O sea que el tema informativo fue terrible. Ahora, para cerrar, en tu visión, porque nos quedan poquitos minutos, nos quedan un par de minutos solamente, en tu visión, ¿qué tanto apoyo tiene este movimiento en la universidad? Y si tú le harías alguna crítica al movimiento estudiantil o no, y si tú ves que se va a expandir, ya lo vemos en otros países, ¿qué tanta duración crees tú que va a tener temporalmente en Estados Unidos afuera? Y si tienes alguna crítica. Sí, el movimiento no está bien organizado. Desde mi perspectiva, yo no necesariamente coincido con lo que ellos piden, y definitivamente adentro del campamento cantaban cosas que a mí me resultaban inadecuadas u ofensivas. ¿Hacia los judíos? Eso es una... Sí, o decían como somos Hamas, que es un grupo terrorista, sí. O sea, cosas así que no eso, tenían para mí, son ofensivas. Sí, ofensivas y me sumo yo, y violentas, y parecen violentas además decir sí, algo así. Yo soy judía además, así que no me parece bien, pero bueno, de todos modos eso es real. Pero el manejo de las universidades, de la prensa y sobre todo el uso político para la campaña empujan a que esto se transforme en algo más grande de lo que hubiera sido normalmente. Ahora viene el verano. ¿Qué va a pasar durante el verano cuando los chicos vuelvan a sus casas y se vayan de la universidad? Esto debería bajar un poco. Las universidades tienen todos distintos calendarios, pero el problema es qué va a pasar cuando vuelvan en septiembre, cuando se reinicien las clases, mucho más cerca de la elección, que le da un ímpetu muy grande a los políticos para azuzar este conflicto. Piense que la primera conferencia de prensa que hubo sobre el conflicto en Colombia
fue el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, que vino y dio una conferencia en Colombia cuando la presidenta no había hecho ni siquiera una gacetilla de prensa a una semana del campamento. Entonces esto hace que me parezca que si no se modifica la forma en la que se está tratando, termina siendo algo que lo escala. Entiendo. Victoria Murillo, muchísimas gracias por darnos tu visión de lo que está haciendo todavía este conflicto en las universidades, ya no solo de Estados Unidos, la hemos visto en Europa, en distintos países. Vamos a seguir atentamente, por supuesto, también vamos a analizar y hemos analizado la relación que tiene con la campaña electoral norteamericana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir analizando este tema y ahora junto a una estudiante de la Universidad de Columbia, Yasmin Vega, estudiante del Máster en Relaciones Internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales y Política Pública de la Universidad de Columbia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por invitarme a este espacio y un saludo a tu público. Quisiera preguntarte primero, ¿cuál es ¿cómo podrías describir el ambiente hoy día en Colombia? ¿Cómo ha ido evolucionando el ambiente? Claro, pues la verdad ha sido un ambiente que ha cambiado muchísimo de forma muy radical. Iniciamos hace 3 semanas con los campamentos, que de cierta forma para algunas personas implicó un ambiente como de esperanza, de pues comunidad civil, porque había gente que se estaba coordinando finalmente para tener una demostración pro-palestina organizada. Pero esto también para otras personas implicó un ambiente de miedo, pues específicamente para muchos estudiantes judíos, que no necesariamente es que el campamento sea o haya tenido ningún tipo de comportamiento agresivo con estos estudiantes, pero pues es una población que ya se encuentra sensible por todo el contexto internacional. Entonces, en ese momento, pues muy contrastante entre estas dos poblaciones, pero ahorita nos encontramos en un momento en el que pues los estudiantes yo creo que están cansados y experimentando todavía como miedo después de haber visto a la policía irrumpir en el campus como irrumpió hace una semana. ¿Cuánto apoyo tienen estas protestas al interior de la comunidad universitaria, Yasmin, más allá de quienes acamparon, que están súper convencidos de lo que ellos pensaban, y quienes estaban en contra de esos grupos y se manifestaron también, que no les parecía esta forma de manifestación? Claro, hay visiones contrapuestas, pero más allá de quienes tienen una postura muy clara respecto a este tema, ¿cómo ves tú a la comunidad universitaria? La verdad es que el apoyo ha ido cambiando muchísimo desde el primer día en el que se instaló el campamento hasta el día en el que pasó la redada de los policías a ahora, y ha ido en aumento principalmente. Al inicio, como mencioné, había como ciertos estudiantes que tal vez se sentían conflictuados de ver este tipo de protestas en el campus, a estudiantes que tal vez son un poquito más apolíticos y que no querían verse involucrados con nada, pues estaban molestos de que hubiera algo irrumpiendo la paz del campus. Pero después, con la respuesta que tuvo la administración del campus, empezaron a apoyar más las protestas, tal vez no tanto porque apoyen el movimiento, pero más porque veían claramente que hay una limitación de la libre expresión de pensamiento, en especial en este tema. Entonces, pues fueron apoyando más a los que protestaron. Y después de que cancelaron las ceremonias de graduación que se van a dar la siguiente semana, cancelaron el evento más grande, que pues generalmente es uno de los eventos por los que la escuela se conoce. Ahora el apoyo, no sé, yo diría que está en 90%. Estudiantes que yo escuchaba muy en contra de las demostraciones, simplemente porque irrumpían la paz del campus, ahora quieren hacer algún tipo de protesta o quieren expresar su disconformidad con la administración de alguna forma porque de verdad querían su ceremonia de graduación. Entonces, ha ido en aumento este apoyo hacia quienes protestaron antes. ¿Qué respondes tú a las críticas que se han hecho respecto, uno, de expresiones antisemitas entre algunos manifestantes? Y también nos decía una profesora con la que recién conversábamos que algunos de los estudiantes acampando decían: yo soy Hamas, que es un grupo que cometió un ataque terrorista, que tiene un historial de violencia importante. Y ella decía, es muy duro escuchar que se identifiquen con algo así, aunque sean algunos. Ella decía, no todos, evidentemente. Pero ¿qué respondes a esas críticas? Y si alguna vez se entorpecían o no las clases también, o alguna de las actividades.
La verdad, Mónica, es que yo experimenté algo en esta ocasión de la que siempre se habla en medios de comunicación, que seguro tú sabes, y que nunca me ha tocado ver de esta forma, que fue como las mentiras que se producen en redes sociales, en medios de comunicación. Nunca había visto una campaña de desinformación tan grande como la vi después de las protestas. ¿Por qué? Porque hay gente que habla de las protestas como este evento hiper disruptivo que afectó como se estudiaban muchos, como se estaban desarrollando muchos estudiantes, pero no fue así. La verdad es que el campamento, como yo lo experimenté, y la verdad es que sí fui y traté de interactuar con el campamento, y ha sido reconocido a nivel nacional aquí en Estados Unidos. El campamento de Columbia fue uno de los más pacíficos. Hubo uno de los días en los que yo ingresé al campamento y unos de los estudiantes judíos estaban ahí adentro celebrando Passover, que es una de las celebraciones judías que se dan normalmente durante abril. Entonces, era un campamento muy pacífico. No se puede negar que había gente que puede llegar a tener opiniones que desalinean muchísimo con los objetivos del campamento. Pero si tú interactuabas con las personas que estaban enfocadas en la causa que el campamento estaba respaldando, ellos mismos trataban de sacar y expulsar a estas personas porque le hacían daño al movimiento. O sea, si alguien, si alguno de estos estudiantes llegaba y decía yo soy Hamas, o pues este tipo de opiniones que justo son inadmisibles, los mismos líderes del campamento iban y decían aquí no se hace ninguna declaración de odio, como no nos está ayudando a la causa, ese tipo de discurso no está permitido. Al entrar al campamento, y esto se sabe, hay algunas fotos circulando, había reglas de comunidad, y la primera regla es no se permite discurso de odio. Ese es el tipo de comentarios que adentro de la protesta no se permitía. Yo creo que mi opinión en cuanto a opiniones como la de la profesora y de otros estudiantes que también me han comentado que se han sentido inciertos en cuanto a interactuar con este campamento, es que hay muchísima desinformación. Hay ciertas cosas que permiten que las noticias se propaguen más rápido, y una de esas es hacer de este evento uno mucho más, no sé, combativo de lo que realmente fue. Pero fue una protesta principalmente pacífica, y también por eso fue que enojó tanto que la presidencia haya involucrado a la policía de Nueva York. ¿Cómo evalúan en general, dirías tú, los jóvenes, si es que es posible hacer esa evaluación, el gobierno de Joe Biden? Porque respecto al tema del conflicto en Gaza hay muchísima crítica. Me gustaría saber cómo crees tú que lo ven los jóvenes, si hay también división, polarización respecto a la evaluación que se hace de Joe Biden, y cómo lo ves tú. ¿Cuál es tu opinión sobre el gobierno de Joe Biden en esta materia? Claro, la verdad es que yo tengo aquí una posición muy privilegiada, que es estar en Nueva York, en un estado azul, o sea, que es democrático, y que en una universidad también que tiende mucho a ser democrática. Incluso aquí se está hablando muchísimo de que Joe Biden no va a ganar, de que esto afecta muchísimo sus oportunidades, su manejo de la guerra ha sido algo que los estudiantes han descalificado muchísimo, que la población aquí de Nueva York también está muy escéptica. Entonces, en mi opinión, yo creo que estoy como escuchando también las cosas que mis compañeros dicen, y luego pues muy negativo para su administración. A pesar de las cosas positivas que se han dado durante el periodo de Joe Biden, como más movimiento hacia energías verdes, la verdad es que lo de la guerra le está afectando muchísimo. Y aquí en Nueva York y en el campus universitario, pues la perspectiva de que él gane es muy baja, porque realmente después del uso de la policía aquí y en otros campuses del país, no solo en Nueva York, pues simplemente ver que su manejo es similar al manejo del Partido Republicano. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para muchos de tener otro tipo de presidente? Aquí los estudiantes están opinando que no van a votar por él. Aprovecho de explicarle a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, cuando tú te refieres a que es un estado azul, es que el azul es el color de los demócratas y en general se tiende a votar demócrata, y el color rojo es el color de los republicanos. Cuando pintamos entonces los mapas de rojo y en azul en Estados Unidos es para explicar normalmente según las tendencias que ha habido en las votaciones. ¿A eso te refieres? ¿Cómo has visto también a la comunidad internacional? Tú eres además estudiante de Relaciones Internacionales. ¿Qué hubieras esperado tú? ¿Qué esperarías? No sé si qué hubieras esperado, porque a veces no se puede esperar mucho de la comunidad internacional en muchos ámbitos, pero ¿qué crees tú que la comunidad internacional, qué cree una estudiante, una joven de Relaciones Internacionales,
que podría hacer respecto a lo que está pasando en Gaza? Pues como estudiante de Relaciones Internacionales, yo sí noto muchísima desorganización dentro de pues, las organizaciones internacionales, los estados, como que al menos, no sé, como región, como América Latina. Yo soy una estudiante mexicana estudiando aquí en Estados Unidos. Como región latinoamericana yo no he visto un esfuerzo regional por condenar lo que está pasando a muchos niveles. Hay países que ya han señalado que lo que está pasando entre Israel y Gaza en este momento, pues entre Palestina, es un genocidio a grandes rasgos, principalmente por lo que está pasando en estos 2 días de aislar a la población en una sola parte del territorio y luego también tratar de evacuarlos de esa zona en la que ya no hay escapatoria. Entonces yo, como estudiante de Relaciones Internacionales, noto muchísima desorganización. Como persona latinoamericana, noto que tampoco en mi región hay una unión para tratar de descalificar lo que está pasando en la región. Pero además hay mucho apoyo de potencias europeas y de Estados Unidos por apoyar a Israel, porque es uno de los aliados que existe en la región y es al final de cuentas un actor estratégico en cuanto al poder geopolítico que puede existir en esa parte. Nosotros notamos, nosotros siempre se tienen conversaciones con otros estudiantes, ¿no? Como estudiante internacional también. Vemos que van a pasar muchísimos años para que la comunidad internacional tenga un consenso de lo que está pasando. Y creo que como estudiantes todavía tenemos un poquito la esperanza de que se haga algo al respecto a tiempo. Creo que muchas veces hemos visto otros momentos de la historia similares a este, en los que se están cometiendo atrocidades de esta magnitud y siempre preguntamos qué estaban haciendo los demás países, qué estaban haciendo los líderes de naciones como para permitir esto. Entonces, nosotros como estudiantes seguimos preguntándonos eso, ¿por qué no están actuando y por qué a las personas que están actuando las están descalificando tanto? Como lo que está pasando ahorita en las universidades. Me parece que no ha habido en la historia un evento estudiantil que haya estado equivocado, que no haya sido en la defensa de los derechos humanos o en la defensa de los derechos como la libertad de expresión. Entonces es un poquito desmotivador, pero pues al menos también siento un poco de esperanza ver que los estudiantes siguen ahí, que están tratando de pedir más de sus propios gobiernos. También te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado desde Estados Unidos, desde la Universidad de Colombia, para entregarnos tu punto de vista también respecto de lo que ha sido estas protestas, de lo que vamos a ver si siguen siendo o no. También hemos visto evidentemente más allá del océano, en Europa también hemos visto que hay estas protestas. Vamos a ver qué fuerza siguen teniendo o no, porque vienen las vacaciones, lo sabemos, nos lo decían los profesores, lo sabemos además por calendario. Es un tema que vamos a seguir atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Termina Conexión en Global Prime, pero obviamente que seguimos de manera muy atenta a lo que ocurre en la Franja de Gaza, si hay una posibilidad o no, si la política, si ambos bandos le dan una oportunidad real a que estos más de 2 millones de gazatíes puedan ya no seguir sobreviviendo, sino volver a tener una vida y ojalá un día también en buenas condiciones. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.